hablando de gente que saca episodios muy intensos y muy importantes, está con nosotros Francisco y Jesús no ha llegado, ¿no? Jesús no está. No está por aquí. Tenemos a Francisco de La Escóbula de la Brújula. Bienvenido, Francisco, a Podcastival. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bien. Jesús no está porque ahora se conectará, que estoy hablando con él, justo estoy whatsappeando. No pasa nada. Yo creo que está por otro lado, pero bueno, vamos hablando mientras. Eso. Sí. Eso. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Has visto Podcastival? ¿Has visto cosas? He estado viendo un poquito, sí, que habéis estado, por ejemplo, bueno, aparte de ver ahora a Dani, que estuvo Juan Ignacio, por ejemplo, que vais a estar con Eugenio, ¿no? Sí, el cartel está muy bien y, oye, enhorabuena por el evento, claro que sí. Muchas gracias, estaba muy nerviosa. Además, nada más entrar, he oído cerveza, que eso es muy escobulero también. Es verdad que ustedes hablan un montón de cerveza y como, es que lo cool del podcast de ustedes es que es como una charla entre amigos, pero súper cool. Yo escuché el episodio de las canciones, creo que fue el que escuché, el de las peores canciones de la historia. Y quizá no es el más representativo del programa, también te lo digo, pero bueno, bien, vale, es un inicio. Bueno, pero exacto, tú entonces cuéntanos de dónde nace la Escóbula de la Brújula, perdón. Sí, de dónde nace la Escóbula de la Brújula, cómo empieza este proyecto. Pues vamos a ver, yo eso lo contaría mejor Jesús, que estoy a ver si se puede unir. Forman parte de otro programa muy mítico de la radio española, que os conoceréis, os sonará, que es La Rosa de los Vientos, sí. Que presentaba un locutor llamado Juan Antonio Cebrián en Onda Cero, y después del fallecimiento de Cebrián, que fue repentino, bueno, pues las cosas de la vida, el equipo se va reorganizando, algunos de ellos se marchan, y Jesús entre ellos, o Carlos Canales, o Juan Ignacio Cuesta, acaban fundando la Escóbula de la Brújula junto con David Sentinella, Marcos Carrasco y otra serie de compañeros que ya no continúan, ¿no? Entonces, ellos empiezan en una emisora pequeñita, Radio Vallecas, una emisora comunitaria de este barrio, y empiezan, como decía antes, pues como un grupo de amigos que quieren hablar de lo que les gusta, ¿no? Sí. Para que también os hagáis una idea, las emisoras comunitarias, muchos de vosotros sabréis que hay que pagar por usar los estudios, por poder emitir desde allí. Ellos comienzan pagando su cuota y al cabo de unos meses se dan cuenta de que no están tan cómodos como pensaban, que necesitan otra forma de trabajar, otra flexibilidad, y empiezan a grabar los programas desde un taller de pintura. Esto siempre cuentan que, claro, el olor a trementina les colocaba mogollón, ¿sabes? Porque aquello era terrible. Entonces empezaban a llevar invitados allí, una de las señas de la escóbula, como decía antes, es la comida, la bebida, empezaban a llenar la mesa de comida, de bebida, aquello era una fiesta, ¿no? Y fijaos que hablo de 2013 y ellos, sin darse cuenta, estaban haciendo un podcast. Quiero decir, ellos pensaban en un programa de radio, era la lógica que tenían un programa de radio, y empezaron a hacer un podcast, solo lo colgaban en internet. Bueno, respondiendo ya a la pregunta que me hacíais de cómo entro yo en el programa, yo les conozco personalmente en 2014 porque ellos pasan a formar parte de una emisora donde yo trabajaba, que era Radio 4G. Entonces, yo allí era locutor y era el encargado de la parte digital y empiezo a trabajar con ellos y empiezo también a ver que, a pesar de ser un programa de radio que se emite en directo, funciona muchísimo como podcast. La gente lo escucha cuando quiere en internet, no en el momento en el que se emite en la radio, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a trabajar poco a poco con ellos. Vale, entiendo. Wow. Me surge esta curiosidad, que esto está fuera de guión. Pero tú... Bueno, nosotros tenemos de preguntas. Claro, Fran. Para no ir a lo loco. No, pero lo que te quería preguntar es, con el boom ahora que están teniendo los podcasts, ¿tú crees que la radio muera? No, eso es una pregunta muy común. No, en absoluto. Mirad, la radio tiene una herramienta que es el directo, que el podcast por definición nunca va a tener. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nunca vas a escuchar un partido de fútbol en un podcast. No tiene sentido, ¿vale? Yo te puedo cantar el gol en un podcast, pero ya ha pasado a lo mejor 3 días. No tiene sentido. Es como un periódico viejo, ¿no? La última noticia, el último evento, lo que está ocurriendo en directo, solo te lo va a poder contar la radio. Entonces, en ese sentido, el podcast tiene otras características, tiene otras facilidades que a lo mejor la radio, por las estructuras de programación, hoy en día no tiene, como puede ser el análisis en profundidad o tratar temas que no son tan comunes en la radio generalista, pero no, claro, el podcast nunca va a poder acabar con la radio. Claro. Pues sí. Que no. Perfecto. Cuéntale, bueno, está bien. Eso es como lo de las series, ¿no? Las series van claro, lo mismo.
cine. Claro, pero el telediario nunca lo vas a ver en HBO, por ejemplo. Claro, no, total. Y es que, o sea, lo pregunto porque es como una pregunta recurrente cuando tú a alguien que no consume podcast le tienes que explicar. Ya. Y todos, ¿y qué? Entonces la radio. Y es como, bueno, no, son cosas distintas, pero quería que lo escucharan de ti, Frank. De el experto. Sí, se Sí. supone. Sí. Ahí está. ¿Y cuál dirías, bueno, ya que tienes experiencia en radio y en podcast, claro? A ver, espera, tenemos Jesús. Ah, está Jesús. Bienvenido. Vamos ahí, vamos ahí, vamos Sí. ahí. Ahora sí, escucha ya? ahora sí. Menos mal. Las cosas del directo de la técnica, madre mía. Sí, sí, sí. Jesús, tienes que contarnos cómo nace la escóbula de la brújula. Tú que conoces la historia de primera mano. Pues bueno, no sé qué os habrá contado Fran, porque bueno, más o menos ya la historia es bastante conocida, pero todo surge alrededor de un grupo de amigos que nos interesa mucho la radio, algunos ya con experiencia en programas de radio, como era La Rosa de los Vientos y algunas colaboraciones también en otros programas, pero bueno, de una forma habitual en La Rosa de los Vientos. Y entonces nos juntamos unas cuantas personas interesadas en crear un nuevo producto prácticamente de la nada, con unos equipos muy básicos, ¿no?, de lo que teníamos en su momento, y a partir de ese momento, sin darnos cuenta, estamos haciendo un podcast sin saber que se llamaba podcast, y eso era lo bueno de la experiencia, ¿no? Es decir, Claro. nos juntamos para charlar sobre temas que nos interesaban, sobre la historia, el arte, la ciencia, el misterio, y poco a poco, pues eso fue creciendo como una bola de nieve. Lo fuimos perfeccionando, nos dimos cuenta de las cosas que fallaban más y de las cosas que podíamos mejorar. Y bueno, pues poco a poco, ya digo, empezamos en una radio generalista que era Radio Vallecas, luego compramos nuestro propio equipo, lo hicimos en un taller del pintor, literalmente un taller del pintor, con olor a pintura y trementina, así que los programas salían bastante bonitos y hasta psicodélicos, sencillamente por el estado de trance en el que entrábamos, no solo nosotros, sino también el invitado. Yo creo que eso es lo que hizo que funcionara bastante bien el programa en un principio, porque decíamos más tonterías de las que teníamos que decir. Pero bueno, ya digo, al final poco a poco se fue perfeccionando hasta el momento de que alguien ya nos contrató de una forma mucho más seria, que fue en Radio 4G, y desde ese momento ya dimos el salto pues a una plataforma como era la de Avellán, mucho más profesional, incluso haciéndolo en directo. O sea, que esos son un poco los inicios, la génesis entre la profesionalidad y el gamberrismo hasta convertirse pues en la escóbula de la brújula. Perfecto, claro. Y para los que no conocen el podcast, bueno, vuestros podcasts, perdón, porque sé que tenéis la escóbula de la brújula, pero también hacéis el de Mindfax, ¿no? ¿Cuál diríais que es la diferencia principal entre los dos podcasts? Y a nivel de producción, ¿hay alguna diferencia también? Bueno, vamos a ver, sí, claro, hay diferencia más mira, te diría yo que más en el argumento, en el tema, que en el proceso de producción, que es bastante similar, de hecho. Vale. La Escóbula es un programa sobre historia, sobre leyendas, sobre cultura en general, diría yo. Yo creo que hemos dado ya un paso más allá de la historia, que es donde mucha gente no se enmarca. Y sin embargo, Mindfax es un programa que mira más al futuro, ¿no? Habla del futuro de la ciencia, de la tecnología, de cosas que nos rompen la cabeza y de asuntos que son densos, pero que tratamos, sobre todo Sergio Cordero, el director del programa de Mindfax, de bajar a la tierra y de explicar para que lo entienda incluso yo. O sea, que imagínate cómo es la explicación de complicada. Y en cuanto al proceso de producción, en realidad es relativamente similar en ambos casos. Eso Jesús lo explica mejor que yo, que es quien dirige la escóbula y quien lo controla más a fondo. Sí, el proceso es muy parecido, es decir, es proponer una serie de temas en los que estemos de acuerdo todos. En el caso de Mindfax ocurre algo parecido, es decir, se proponen temas por parte de todo el equipo y luego, pues se decide entre todos, aunque es verdad que Sergio Cordero, en este caso el director de Mindfax, pues es el que tiene la última palabra. En el caso de La Escóbula de la Brújula es un programa coral, yo soy el director, pero soy el director a efectos de coordinación y de que las cosas vayan por el cauce adecuado. Pero en general los temas siempre se deciden alrededor bien de una reunión que hemos tenido previa donde se establecen temas, invitados, propuestas, o bien en función de la inmediatez del asunto. Es decir, ha salido un libro de alguien que consideramos interesante, o bien porque es amigo, o bien por el tema que trata, y entonces le damos preferencia porque es el momento, ¿no? Es
es la parte mediática que tiene ese libro o ese autor. O porque, imagínate, ha ido una sonda a Marte y se ha descubierto cualquier circunstancia, entonces nosotros nos tenemos que hacer eco de esa circunstancia astronómica, por lo tanto le daríamos preferencia. Pero bueno, básicamente son temas que están siempre enmarcados en esas directrices, ¿no? Algo que tenga que ver con la historia, con el arte, con los enigmas y sobre todo pues con los temas que nos apasionan. Terminamos antes diciendo lo que no nos interesa de los temas que no tratamos, que suele ser la política y suele ser el fútbol. Todo lo demás en principio tiene cabida. Mira, pero yo le conté a Francisco mientras estabas arreglando lo del audio, que el episodio que yo escuché fueron como las peores canciones de la historia. Bueno, ese fue una excepción, ¿Por qué ese no es el mejor episodio? Porque a mí me encantó. Sí, os gustó claro, el episodio, ¿no? Claro, pero es diferente a lo habitual. Ese quizá era más una semana en la que nos apetecía hacer un poco más el gamberro, estar de broma, pero normalmente los temas de la escóbula suelen ser, desde luego, más serios, por supuesto, pero con otro, no tanto otro tono, porque dentro de lo que hablamos nos gusta hacerlo de manera también distendida, ¿no? Y pues como estamos ahora, sonriendo y haciendo bromas. Pero claro, es que has empezado por el más duro de todos. Bueno, yo me disfruté demasiado. Es que había uno que era una canción de 1 segundo. Sí. Se podría decir que ese programa fue un experimento. Sí. Y como no funcionó muy mal, es decir, no nos explotó en las manos, os damos una primicia. Como el experimento funcionó, vamos a hacer un programa en breve que se va a titular Los peores poemas de la historia. Me encanta. Bueno. O sea, está muy cool. No es representativo del podcast, pero claro, funcionó ese capítulo, sí, ¿no? Yo creo que pudieran hacer alguna colaboración con Las Culturetas, que es el podcast de Carla, mi compañera. Seguro. Porque ellas hablan de los documentales y los sí. comentan también y está súper interesante. Sí, seguro. Nuestra especialidad son los documentales que nosotros lo llamamos documentales what the fuck. What the fuck. O sea, son documentales que dices, ¿qué coño ha pasado aquí? No puedo creer. Así que ya saben. Sí. ¿Y cómo os organizáis? O sea, ¿soléis grabar juntos? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, Jesús, empieza tú si quieres comentando cómo nace y luego ya nos... Sí. Bueno, hay dos fases en todo esto, ¿no? Bueno, cuando nos podíamos reunir físicamente todos y ahora que nos reunimos de una forma virtual. Claro. La técnica es igual, es decir, es un programa coral donde estamos el grupo habitual, que normalmente somos 6 personas, más un colaborador de los muchos que tenemos, más un invitado. Eso es lo genérico, ¿no? Luego hay excepciones sobre eso. Hay veces que no tenemos invitado, o hay veces que hay más de un colaborador, pero básicamente cada programa lo componen unas 6, 7, incluso 8 personas, ¿de acuerdo? Evidentemente, el invitado es el protagonista y cuando nos podíamos reunir, o bien en las distintas plataformas o emisoras a las que hemos estado, o bien cuando estamos en Podium Podcast, estamos en una emisora y tenemos, pues eso, el estudio y los micrófonos de la SER, ¿no? A pesar de que esto es un podcast. Y ahora, pues está claro, vía Zoom, nos reunimos, nos vemos las caras, que es muy importante para los guiños, para estos como el MUS, para darnos señales y señas, para levantar la mano. El que levanta la mano no se le hace caso, por eso, para que guarde su turno. Y ya te digo, la dinámica es muy similar, pero sí es muy importante el que haya el contacto visual, tanto para nosotros como para el propio invitado, porque nos hemos dado cuenta que en un podcast donde, en este caso solo grabamos el audio, no el vídeo, pero donde no nos vemos, es como que el invitado está como más tenso, está más distante, no entra en esa sintonía y en esa confianza que nosotros le queremos transmitir. Y en el momento que nos vemos, pues sí, porque siempre hay un previo donde hacemos una serie de bromas para que también el invitado o la persona, ¿no? que corresponda pues esté más a gusto y eso se nota mucho también en un programa de estas características. Intentamos que sea algo más que un podcast, intentamos que haya una cierta confianza y a veces confidencia. Claro, y fijaos que antes hacíamos la broma de las cervezas, pero esto ya lo digo en serio, con la pandemia hemos perdido una cosa que hacíamos siempre, que era quedar con el invitado. Nosotros grabábamos en los estudios de la cadena SER, quedábamos en el bar que había cerca. Entonces, tomábamos algo con él media hora antes, cogíamos un poco de confianza, rompíamos el hielo y ya cuando empiezas a grabar no lo haces de la misma manera que, digamos, empezando a puerta fría, ¿no?
ya se nota la diferencia. Y ahora con la pandemia, grabando desde casa, pues sí, podemos hacer 10 minutos de charla por Zoom antes, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y al igual que hemos perdido el prepartido, hemos perdido el postpartido, que era todavía más interesante. Pero Era bueno. más divertido. Claro. Sí, pero bueno, ya digo que son las circunstancias, tenemos que son temporales, volveremos después pues otra vez a las viejas formas, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que eso funciona y ya te digo, sobre todo se crea esa especie de complicidad que es muy interesante de cara a que fluya, ¿no? Perfectamente el tema y para que nos sintamos todos en casa. Ya sabéis que hay una norma básica, ¿no? Si tú te lo estás pasando bien haciendo el podcast, el que lo está escuchando también se lo está pasando bien, porque hay una transmisión energética. Yo creo que eso lo hemos comprobado a lo largo de estas 9 temporadas. Exacto. ¿Y qué es lo mejor que les ha funcionado para promocionar y que la gente conozca el podcast? En cuanto a estrategia de marketing. Sí, yo creo que ahí fue muy importante la etapa desde luego, de la escóbula en Radio 4G, en el sentido de que cuando un programa suena a través de la radio, aunque no es una emisora muy grande, llegas a públicos que habitualmente no consumen el formato podcast, ¿no? Luego ya ellos descubren que también lo tienen en internet y pueden acabar quedándose como oyentes de esa parte. Claro. Pero mirad, es que yo creo, y lo digo por la escóbula como lo digo por muchos otros podcasts en los que participamos, es que el mayor truco es la constancia, es que no hay atajos, no hay forma de acortar los plazos. Hombre, sí, puedes hacer alguna inversión en redes sociales, pero si el contenido está bien, que eso es lo más importante de todo, los propios oyentes van a ser tus comerciales, por decirlo de alguna manera. Son los que les van a recomendar a sus amigos que escuchen el programa. Mira, si te gusta esto, pásate por aquí, te va a gustar, te vas a divertir, tal. Y luego ya cada uno le gustará o no, pero ese es el verdadero potencial de un podcast, en mi opinión, el boca a oreja. Ya. Es verdad. Sobre todo al principio, yo creo, ¿no? Claro. Es fundamental, sí. Al principio, al medio y al final. También, y al final, sí. Aunque funciones al principio, como no te mantengas, como no sigas manteniendo el interés, como no tengas la calidad mínima, ¿no? Para que el oyente tradicional siga escuchándolo y el oyente nuevo siga enganchándose, pues entonces es complicado. Por eso digo que es un camino donde tienes que estar siempre alerta, ¿no? De cualquier novedad, de cualquier cosa, ¿no? que surja para estar al día y luego para seguir manteniendo el interés. Por eso muchas veces nos reinventamos, por eso muchas veces hacemos experimentos, como esto de las peores canciones del mundo, o hacemos experimentos a lo mejor con niños, ¿no? Donde nos cuentan sus misterios. Por lo tanto, hemos tenido invitados de todo tipo, ¿no? O, por ejemplo, alguien especialista en teología y en la Biblia, ¿no? Que es un catedrático, pues se pone a cantar ópera y porque es un experto en áreas de ópera. Es decir, nos gusta también un poco romper esas normas, nos gusta también sorprender a los oyentes, que no crean que ya está todo dicho y todo hecho a pesar de que tengamos un estándar, sino que cada semana intentamos mejorarnos. Lo podemos conseguir o no, pero ese es nuestro objetivo, que cada semana hagamos el programa mejor que el anterior. Y entonces eso es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene alertas y sobre todo también mantenemos alerta a los escuchantes, a los oyentes que nunca saben con qué les vamos a sorprender. Ahí está. Claro. Podéis salir con cualquier cosa, básicamente. Con cualquier cosa menos política y fútbol. Y aún así hemos hablado de política y de fútbol también. Claro, en algún momento se os habrá escapado, ¿no? Sí, no, pero es inevitable a veces, pero como algo tangencial, no como tema. Exacto. Y si tuvierais que definir vuestro podcast en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras. En 3 palabras. En 3 palabras. Pues yo te puedo dar 2 opciones. Lo que hemos dicho antes de historia, leyendas y cultura. Sí. O, lo hemos dicho también, reunión de amigos. Es que cualquiera de las 2 opciones creo que describe bien lo que hacemos. Me encantó. Sí. Yo lo defino en 5. Yo soy más generoso y aporto 2 palabras más. Lo mejor está por llegar. Me encanta. Es un poco el eslogan de Podium. Sí. Es casi el eslogan de Podium, porque es lo mejor está por escuchar, nosotros decimos que lo mejor está por llegar. Así que yo creo que es eso, es lo que os decía. Creo y creemos que siempre se puede hacer mejor. Así que, bueno, nunca nos relajamos, no nos dormimos en los laureles, si es que tenemos laureles. Sencillamente trabajamos y nos entusiasmamos con cada cosa que hacemos. Claro. Y con la trayectoria que ya tienen tan grande, ¿pudieran agruparnos algunos consejos para los nuevos podcasters que estamos creciendo, que estamos empezando en este mundo?
Empieza, Fran. Sí, yo creo que ya hemos dicho algunos, y es que los más importantes son los más básicos. Primero, disfrutar con el tema del que estás hablando, ¿vale? Porque al final, cuando tú empiezas un podcast, muchas veces piensas que vas a sentarte a grabar, vas a hablar, lo vas a colgar y ya está, y no, lleva mucho más tiempo del que realmente parece. Documentarte, producir el contenido, escribírtelo, preparártelo. A vosotros os habrá pasado con las preguntas de estas entrevistas. Tener que grabarlo, editarlo, colgarlo, moverlo. Es bastante curro. Entonces, si no te gusta realmente, no te motiva el tema del que estás hablando en el podcast, no va a fluir de la misma manera. Eso es lo primero. Segundo, no tener prisa. El podcast, como la radio y como internet, es un juego a largo plazo. Siempre, a largo plazo. Hay que tener paciencia. Entonces, hacen falta mucho tiempo para que un proyecto funcione. Ese es el segundo elemento. Y el tercero es, por supuesto, hacerlo lo mejor posible, honestamente. No digo hacerlo bien, porque eso lo va a decidir cada oyente y es cuestión de gustos, pero tú por lo menos que lo hagas de la mejor manera posible. Con esos tres elementos, a partir de ahí es cuestión de rodar. Y el cuarto consejo que diría es el que también he mencionado antes. No buscar atajos porque no los hay. Entonces, lo importante, esto también es muy escobulero, no es intentar, en mi opinión, llegar a una meta. No, es disfrutar del camino. Es cada semana o cada episodio pasarlo bien. Y como decía Jesús antes, cuando tú te lo pasas bien haciéndolo, de alguna forma se transmite a los oyentes de manera inconsciente y tienes más posibilidades de que tu contenido funcione. Claro. Total. Jesús. No, básicamente lo ha resumido muy bien, Fran. Es que no hay milagros en este tipo de cosas. Ojalá hubiera una fórmula mágica, ¿no? Sí. Que compones o integras esos ingredientes y después ya está, ya tenemos el éxito, ¿no? Ojalá funcionara para un podcast. También es verdad que si existiera Jesús es como lo de la lotería. Si yo supiera el número que va a tocar la lotería, no se lo diría a nadie. Claro. Ya tengo que esa fórmula siempre la están buscando, pues desde productores de televisión hasta editores de libros, ¿no? Pero en el caso este, que ya te digo que es válido para cualquier otra actividad, es eso, es primero divertirte con lo que tú estás haciendo, evidentemente, pues si lo consideras como un trauma, como una carrera de obstáculos, pues al final acabas agotado y no transcurre esa carrera pues con la velocidad que a ti te gustaría. Por lo tanto, hay que divertirse con lo que estás haciendo. Por otra parte, profesionalidad, es decir, que puedes empezarlo pues de una forma, bueno, pues eso, como muy divertida y muy aprofesional, pero llega un momento que tienes que profesionalizarte, es decir, tienes que empezar a ver qué es lo que mejor rendimiento da a ese podcast, es decir, valorar una especie como de tabla, cuál es lo mejor y lo peor, ¿no? Entonces, ir desechando lo peor e ir potenciando lo mejor. Por otra parte, perseverancia, está claro. Es decir, llegarán momentos duros, momentos de desánimo, momentos de ¿qué hago yo aquí? ¿Esto para qué sirve? En fin, las clásicas preguntas que nos hacemos todos, que estás a punto de tirar la toalla, pero no la tiréis. Perseverar, insistir. Y por último, que siempre os motive el motor de la curiosidad. Es decir, tener curiosidad por todo aquello que hacéis y por todo aquello que transmitís, ¿vale? Con independencia de los resultados. Esto yo ahí soy muy taoísta. Hay un libro que es el Tao Te Ching que dice que hacer las cosas por sus frutos. Que digan, no hagáis las cosas por sus frutos, sino sencillamente por el mero hecho de hacerlas. Es decir, no busquéis los rendimientos inmediatos, me refiero. No busquéis el rentabilizar de inmediato algo. Es decir, intentar buscar siempre eso, el placer de hacerlo, que luego además da consecuencias, da beneficios, pues estupendo, fenomenal, ¿no? Pero que no sea el primer objetivo. Y igual que cuando un autor está publicando su primera obra y me piden consejos, digo, no busques publicar una obra por los rendimientos que te pueda dar la obra, sino directamente por el placer que te ha supuesto publicar ese libro. Si además, ya te digo, tiene beneficios, tienes miles de lectores que te aplauden, pues mejor que mejor, pero haz las cosas por sí mismas, no por sus frutos, ya te digo, muy Tao Te Ching, muy taoísta. No, pero creo que es un comentario muy bonito, una reflexión muy bonita, porque es que siempre, o sea, y nosotras tenemos muy poco tiempo realmente en comparación a ustedes y muchos de los invitados que han estado aquí, pero ya hemos tenido esos momentos de desesperación y que, ay, no, pero ¿por qué sigo haciendo esto? Y apenas estamos empezando. ¿Ustedes creen que, o sea, pudieran describirnos las etapas o los puntos de giro de la escóbula? O sea, empezaron en el 2013, ¿no? Desde allá hasta aquí, ¿cuántos puntos de giro ha tenido la escóbula de la brújula? Pues cinco drásticos. Luego ha habido muchísimos puntos de giro más pequeños, microsingularidades, microagujeros negros, que también se han ido generando, ¿no?
Pero sí, 5 giros empezando el principio. Acordaros que es Radio Vallecas, donde empezamos, con lo cual ahí estuvimos pues unos cuantos meses hasta que ya hicimos lo del taller del pintor, ahí ya de una forma muy distinta, el taller del pintor con todas las características que os acabo de comentar. A partir de ahí ya fuimos a Radio 4G, lo de Spain Media y este último giro, que es en Podium Podcast. O sea, que son 5 giros muy importantes, muy trascendentales, que nos han servido para ir creciendo como podcast y como profesionales también, porque está claro que cada paso es importante. Y entre esos 5 giros o goznes, pues se han producido, pues eso, ideas, reinventarnos cada vez, pero es que el primer programa, si escuchas el primer programa de La Escóbula, es muy distinto a este programa, a pesar de que las características sean muy similares. Somos más o menos los mismos, las temáticas son parecidas, pero ha girado algo. Es decir, es un poco aplicando la frase del príncipe de Lampedusa, ¿no? En El gato pardo. Dice, hemos cambiado las cosas para que todo siga igual. Me encanta, me encanta. Y ustedes les vamos a hacer una pregunta. Venga. Pero que no tiene nada que ver con podcast, pero nos interesa de ustedes. Sí. ¿Qué prefieren? ¿Un buen libro, una buena serie o una buena película? Hay que elegir. Claro. Sí. Solo uno, entre un buen libro, una buena serie o una buena película. Sí. Mira que yo no soy de las 3 cosas, es que en realidad no soy ni de series ni de películas, entonces me quedo con los libros. Me quedo con los libros, pero ¿sabéis por qué? Porque activan la imaginación y creo que eso es muy importante. Sí. Sí, mira, Fran ha dado en el clavo. Fíjate que de las 3 cosas que decís, 2 tienen imágenes. Es decir, 2 estás en una actitud pasiva, porque tú estás viendo una película, estás viendo una serie y te estás tragando el relato visual que te están transmitiendo, para bien y para mal, con una estética determinada. Sin embargo, en el libro empieza a funcionar algo que no funciona en el otro, que es la imaginación. En un libro, el autor te describe, mejor o peor, una situación, un paisaje, un momento psicológico, pero tú te tienes que imaginar también, tú tienes que añadir aquellas lagunas que el autor no es capaz de transmitirte, ¿no? Entonces, esa imaginación, que eso se da, por ejemplo, en los programas de radio, también se da en el podcast, que no hay imagen, tú tienes que imaginarte. Por eso siempre ocurre con lo que ocurre con los locutores, con los directores de programas de radio, que siempre te los imaginas más altos, más huecos, más seductores, hasta que ves la imagen y entonces te desanima de una forma radical. Bueno, pues con el libro pasa lo mismo. Los personajes te los imaginas, los idealizas. Imagínate que estás leyendo una novela de Jane Austen y cuando ves al protagonista o a la protagonista en la pantalla, pues puede ocurrir un desencanto o no, o todo lo contrario. Puede ser algo mucho más fascinante. Es decir, el libro, igual que cualquier relato, te activa la imaginación y activarte la imaginación es una herramienta que por desgracia ahora está en desuso. Nos gusta más consumir cosas en plan pasivo que activar nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra creatividad. Y en ese momento podemos crear mundos auténticamente fantásticos. Y en esos mundos hay mucha gente que ha vivido. Hay mucha gente que en el siglo XVII, XVIII, XIX, parte del XX, que no había televisión, que no había películas, tenían que alimentarse de esa imaginación. Y os puedo asegurar que gracias a esa imaginación nacieron muchísimos también escritores. Es muy difícil ser un buen escritor si antes no has leído buenos libros. Hay que ser antes lector para ser un buen escritor. Me habéis recordado una cosa con esta pregunta que le voy a dar una vuelta más. Yo tuve la oportunidad de ir a la Casa Encendida aquí en Madrid hace pues ya algún año que otro a ver la representación, la grabación de una ficción sonora de Radio Nacional de España que representaban a Sangre Fría de Truman Capote, ¿vale? Entonces, el escenario tenía una serie de atriles en los cuales los actores iban rotando según los papeles y quién estaba en cada momento en escena, y al fondo, en la pared, proyectaban una imagen muy ligera, ¿vale? Nada muy cargado, que recordaba pues el escenario donde se estaba produciendo la acción, ¿vale? Pues no sé, una casa o el campo, por poner ejemplos. ¿Vosotras sabéis la sensación que se tiene, lo que contaba Jesús de la imaginación, cuando estás leyendo un libro y llega un punto en el que si te gusta realmente, aunque tus ojos ven la letra, tu cabeza está en otro sitio? Tú estás viendo, no estás viendo el libro y las palabras, estás viendo el escenario que te están describiendo. ¿Habéis tenido esa sensación alguna vez? Sí, totalmente. Pues yo lo tuve estando allí. Yo tenía delante de mí a Nacho Novo y a otra serie de actores interpretando delante de atriles, pero yo no les veía. Yo veía lo que estaban contando. Yo me imaginaba de la misma manera que lees un libro y te lo imaginas, yo me estaba imaginando lo que estaba escuchando. Y eso, conseguirlo solo con el audio, estando en un teatro además,
Me pareció Claro. mágico. Yo nunca había vivido nada como eso. Me pareció alucinante, de verdad. Así que Claro. lo siento, pero me quedo con un buen podcast. Me parece muy bien. Es verdad. Y hablando de podcast, Sí. Otra pregunta así que sale de la nada y es poco real, realmente. Si te fueras a una isla desierta y te dejasen llevarte 3 podcasts, ¿cuáles serían? ¡Hala! 3 podcasts. Claro, Bueno, una isla desierta. Pero no, empieza, Fran. me tengo que llevar un MP3, ¿no? Porque claro, no va a haber cobertura. Pues eso te con pilas, con muchas pilas. Cargador solar. Con cargador solar, la leche. Con cargador solar. Vale, bueno, pues 3 podcasts. Mira, a mí me gusta mucho el baloncesto, ¿vale? Entonces, me gusta mucho uno de NBA España que se llama El Reverso y que me parece un ejemplo para aprender no solo si te gusta el baloncesto, Sí. sino sobre cómo se cuenta una historia. O sea, el nivel de periodismo y de narrativa que ellos hacen es espectacular. Se puede aprender mucho de ellos, te guste o no este deporte. Ese uno. ¿Qué más? Vale. Para mí el mejor podcast que se ha hecho en español nunca, o por lo menos en España, es De Eso No Se Habla, que ha sido galardonado con la mención especial de los Ondas en 2020. Me parece espectacular también, increíble. Y un tercero que no sea La Escóbula de la Brújula. Me ha gustado mucho este año también Biotopía de Manuel Bartual. Me lo he pasado como un enano escuchando ese podcast. Y además es un proyecto nacido del confinamiento y que este año además ha fichado por Podium Podcast. Así que ahí tenéis 3 buenas recomendaciones, yo creo. Apuntados. Apuntados. ¿Y Jesús? Pues a ver, a mí ya sabéis que me gusta mucho la historia. Normalmente los podcasts que consumo tienen que ver con historia. Así que me quedo con uno que es con la contrahistoria, que me encantan un poco como lo analiza Fernando Díaz Villanueva. Histocast también lo escucho, ¿no? Además, sobre todo cuando empiezan a contar batallitas de estas que dura más el podcast que la propia batalla, entonces me encanta por la cantidad de detalles que hay. Y por citar también un podcast que no sea estrictamente de historia, pero que es de una buena amiga mía, y que cuenta muy bien los relatos de los psico-killers, es Elena en el País de los Horrores. Claro. Entonces, está bien, porque adentrarse en ese terreno oscuro y contarlo bien es muy complicado, muy complicado. Y ella consigue crear esa atmósfera adecuada. Así que, bueno, me quedaría así a bote pronto con esos 3 podcasts. Claro. Qué buenas sugerencias. Voy a escuchar alguno porque nunca había escuchado el nombre de ninguno, así que voy a Yo que soy muy fan buscarme. del misterio, true crime, todo esto, bueno, ya me he suscrito a Elena, el País de los Horrores. Mira, te voy a recomendar otro entonces que me alucina. Se llama Juniper la Morte. Está en iVoox la primera temporada, en Podimo la segunda. Buenísimo. Perfecto. Una cosa, ¿cómo se proyectan al futuro? ¿Qué visión tienen de la escóbula dentro de unos años? Bueno, te contesto yo. Nunca nos proyectamos al futuro, vivimos el presente. Eso lo tenemos muy claro. Porque nos hemos dado cuenta que hacer planes para el futuro es la mejor forma de que no se cumplan. Así que no nos complicamos la vida, no nos creamos falsas expectativas, nuestras neuronas no patinan pensando en lo que podemos hacer de aquí a un año, porque ya has visto que la realidad pues, nos cambia cada día, ¿no? O cada semana. Así que nosotros siempre vivimos, como diría pues, un gran entrenador de fútbol, vivimos partido a partido, podcast a podcast. Es decir, que hacemos un programa y solo estamos pensando ya en el siguiente, porque nos hemos dado cuenta que cuando hacemos algo de cara pues, a unos cuantos meses, lo lógico es que eso no surja. Y entonces, bueno, pues ya está, es la mejor forma de vivir el aquí y el ahora, que por cierto es otra de las filosofías que intentamos inculcar en la escuela de la brújula. Vivir el aquí y el ahora y vivir el presente, vivir el momento. Yo creo que eso ya es fundamental y es en parte la filosofía que también intento instaurar en los cuentos de Callejo, ¿no? Muchas veces es el que no nos devanemos los sesos en el futuro, en el que pasará mañana, porque es como una especie de pérdida de energías. Que por eso te digo que no sé lo que contará Fran, pero en mi caso no me complico la vida con el futuro. Claro. No, yo va muy por la misma línea. A mí me preguntan mucho, aparte de si se puede vivir del podcasting, que yo tengo la suerte de vivir del podcasting,
entre varias cosas. ¿Cuál es mi objetivo precisamente? O para la escuela o para Yes We Cast. Y yo siempre respondo lo mismo, va muy en la línea de Jesús, que es seguir dedicándome a algo que me encanta, como es la radio o los podcasts. Que para mí, lógicamente, es un trabajo y es una responsabilidad, pero es una gozada trabajar en esto. Yo me lo paso como un enano. Entonces, cuando trabajas en algo que te gusta, tienes una suerte enorme y yo quiero seguir viviendo esa suerte. Ya está, no hay más, no pido más. Muy bien, bueno, nosotros de verdad desde aquí les deseamos todo el éxito del mundo. Por aquí tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Ahora es el momento también para Sí, los demás de hacer las preguntas. La primera sería, ¿cómo es trabajar con una plataforma tan grande como Podium Podcast? Pues es un lujo, es una suerte, claro, porque al final es un paso adelante en esa profesionalización de la que hablábamos, ¿no? Y dentro de la historia de la Escuela de la Brújula, de esos 8 o 9 años ya, 8 años, los últimos 2 y pico, pues han sido esa mejor etapa gracias a Podium. Claro, imaginaos, yo el primer día que llegamos allí a la SER a grabar, que yo no había estado nunca, aparte de que estaba más nervioso que todas las cosas, yo veo los estudios y veo a toda la gente ahí trabajando y digo, esto es Disneylandia. O sea, esto para mí es meterme en un parque de atracciones, me lo estoy pasando como un enano. Entonces ya solo el hecho de grabar allí en la SER, quieras que no, te hace pensar en lo alto que has llegado, entre comillas, ¿no? En lo bien que va. Luego ellos te facilitan muchas tareas de esas que decía antes, de distribución, de marketing del podcast, la parte de grabación, de edición también, antes de la pandemia. Bueno, te hacen las cosas más sencillas y además te pagan. Joder, es que es como un home run de béisbol, todo bien, todo bien. Y además te pagan, claro. Claro, eso está súper importante. Claro. No sé si queda por allí alguna otra pregunta, pero de verdad nosotras estamos muy, muy agradecidas de que se hayan tomado el tiempo de darnos un ratito para que nos contaran de toda su trayectoria, porque es increíble lo que han hecho y los programas son buenísimos, además uno aprende un montón. O sea, están súper bien. Nosotras, ¿no? Yo no sola, sino las dos estamos claro, muy agradecidas de que hayan estado aquí y les deseamos todo el éxito del mundo, de verdad. Oye, muchísima muchas suerte gracias. con el evento, que vaya todo bien, que sigamos aprendiendo todos. eso es. Sí, Y sí, además que tenéis un cartelazo, ¿eh? Tenéis un cartelazo. Mira, nos pregunta también Crispeta que si nos censuran algún tema, nos lo preguntan mucho, ¿eh? No, nunca nos han censurado nada en Podium Podcast, jamás. No se meten. Es verdad. No se Nunca meten. hemos tenido ningún problema con ningún tema de los que hemos tocado, ni con ningún invitado. Podrán gustar más o menos los programas, los podcasts, pero nunca nos han puesto cortapisas en ningún lado y muchísimo menos en Podium Podcast. Además es curioso eso porque, claro, la cadena SER, el Grupo Prisa, tiene una línea editorial ideológica que todo el mundo conoce, ¿no? De centro-izquierda. Y a veces traes invitados en una línea o en otra y te llegan mensajes en plan de claro, como os habéis vendido al Grupo Prisa, o al contrario, ¿no? No sé qué. Digo, pues es que si es que es un día una cosa, otro día la contraria, y la propia María Jesús, la directora de Podium, lo dice, pero es que nunca os hemos dicho nunca nada. No, es verdad, o sea, es completamente cierto, ¿no? Jamás. Claro, claro. Y relacionado con esto, ¿alguna vez os habéis autocensurado? Bueno, depende, en que si estamos hablando de esos temas tabús que no nos gusta tocar, pues es una especie de autocensura. Es decir, si hay algún, imaginaos que hay propuestas que nos dicen, oye, pues ¿por qué no habláis de la Guerra Civil Española? Por ejemplo, ¿no? Pues hombre, no nos interesa hablar de la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque lo hagamos de forma objetiva, con mucha documentación, es un tema que levanta todavía ampollas, que mucha gente pues va a estar de acuerdo o no de acuerdo. Entonces, no nos queremos meter en un jardín que sabemos que a la hora de la verdad pues no nos va a traer buenas consecuencias por eso mismo, porque los ánimos todavía están muy crispados. Entonces, bueno, si eso se llama autocensura, pues vale, pero siempre lo hacemos para eso, para el bien del programa, para que fluya de la forma mucho más dinámica y que no haya piques ni crispaciones por parte de nadie. Claro, claro. Perfecto. Sí, de verdad, muchísimas gracias, muchachos. Un honor haberlos tenido aquí. Nosotros tenemos que continuar con los demás invitados, pero están cordialmente aceptados en seguir viendo el festival porque está muy bueno. Y de hecho, la charla que viene ahora va a estar muy, muy interesante. ¿Quién es? Venga, vamos a hacer spoiler. Venga. Vamos a hacer spoiler. Se llama Yusel Cuevas y ella tiene un podcast que se llama Para Vivir Mejor. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, pero el tema que vamos a hablar es
toda esa parte, ¿no? Que nos convierte en figuras públicas a los podcasters y cómo nos afecta psicológicamente. Sí, vale. ¿Viste? Tenéis charla, sí. Tenemos charla. Que si ansiedad, que si miedos, bueno. Sí. Vamos, sí, lo que está de moda ahora, ¿no? Sí, eso es. Sí. Lo de cada día. Es que somos la generación de cristal, Jesús. Ya. Cada generación tiene lo suyo, lo bueno y lo malo. ¿Ves? Pero bueno, es verdad que hace falta también buenos profesionales pues para que nos digan lo que es realmente una depresión, de lo que es una ansiedad, de lo que es una tontería, porque yo creo que hay mucha gente que también cae en la tontería y confunde unas cosas con otras. Sí, totalmente. Pues nada, pero eso, muchísimas gracias. Y nos A vemos. vosotras. Muy bien, pues nada. La colaboración con las culturetas. Venga, ya lo hablaremos. Pues venga. Recogemos el guante. Muy bien. Muy bien. Adiós, Bueno, cuidaros. chicas. Adiós.